Ok. Bueno, vamos a comentar sobre el balance general de energía en sistemas abiertos que dedujimos en sesiones anteriores. Sabemos que un sistema abierto es aquel sistema que intercambia, además de masa, también puede intercambiar energía. Entonces, tenemos varias formas de representar la entrada de masa. Para masa, comentamos, la podemos expresar como flujo másico, que es la masa que ingresa al sistema por unidad de tiempo, flujo molar, que es el número de moles que ingresa por unidad de tiempo, flujo volumétrico, igual es el volumen que ingresa al sistema por unidad de tiempo, también se le conoce como caudal. Y para los flujos de energía, al sistema pueden ingresar en forma de calor o en forma de potencia. Hay entradas de calor, entradas de potencia, igual salidas de calor, o puede haber salidas de potencia. Nosotros planteamos un balance de energía general para un sistema abierto de la siguiente manera. Comentábamos que si tenemos definido el flujo másico de entrada, el flujo másico de salida, y que al sistema puede ingresar una cantidad de calor Q de entrada y puede salir una cantidad Q, es la tasa de transferencia de calor de salida. A su vez, al sistema puede ingresar o puede realizarse trabajo o potencia. Y el sistema sobre los alrededores también puede generar potencia de salida. Bueno, esta es la ecuación general que comentamos. A la izquierda de la ecuación asociamos funciones de trayectoria como calor y trabajo. Y son propiamente cantidades energéticas que entran o salen del sistema por medio de calentamiento o por medio de la realización de trabajo. Entonces, esto de la izquierda equivale a la cantidad de energía que entra como tal al sistema. Lo que está a la derecha son funciones de estado y que están relacionadas a los flujos. Precisamente, estas cantidades energéticas entran al sistema, pero inherentemente a través de la masa que ingresa al sistema. La energía cinética depende de la velocidad de los flujos. La energía potencial depende de un cambio de altura de los flujos. La entalpía depende principalmente de un cambio de temperatura o un cambio de estado de saturación de los flujos. Entonces, este es el balance de energía general. Y nos dice precisamente que el cambio de energía del sistema equivale al cambio de energía de los flujos. Es la primera ley de la termodinámica, pero aplicada a un sistema abierto. Cada término de esta ecuación comentamos que se mide en unidades de energía dividido por unidad de tiempo. A su vez, nosotros podemos plantear una cantidad global de trabajo y una cantidad global de calor que entra al sistema o que sale del sistema. Básicamente aquí, esta Q es la cantidad de calor o la tasa de transferencia de calor de entrada al sistema menos la tasa de transferencia de calor que sale del sistema. Es el flujo de calor neto. Igual este término es la potencia neta, que se calcula como la potencia neta que ingresa al sistema menos la potencia de salida del sistema. Los signos de estos dos comentábamos que dependen del sentido en el cual se manifiestan. Nuestra convención de signos es que va a ser positivo si esa cantidad entra al sistema, como lo comentábamos previamente. Vamos a ver la figura. Vamos a considerar positivo si la tasa de transferencia de calor entra al sistema. Y también positivo si la potencia de calor se consume en el sistema o si se realiza trabajo sobre el sistema. Y negativo
si la cantidad de calor sale del sistema, se enfría o se libera calor. Y negativo también si la cantidad de potencia se produce por el sistema o se hace trabajo sobre los alrededores, si sale del sistema. Esa es la convención de signos entonces que manejamos. Y vamos a plantear una serie de casos especiales. Entonces, este es el balance general de energía en unidades de energía dividido por unidad de tiempo. Vamos a plantear entonces a partir de esta misma tabla cómo podríamos plantear el balance general de energía en algunos dispositivos que se utilizan ampliamente en la industria. Vamos a ver el primer caso, por ejemplo, difusores y toberas. Bueno, comentamos que los difusores y toberas son sistemas que permiten variar la velocidad de un flujo. Las toberas aumentan la velocidad del flujo disminuyendo la presión. Los difusores disminuyen la velocidad del flujo aumentando una presión. Entonces, como aquí la clave es la velocidad del flujo, la cantidad energética más importante de este tipo de sistemas es la energía cinética. Por regla general no hay trabajo de eje, no hay cambios de energía potencial y puede haber o no transferencia de calor. Entonces aquí, si planteamos un balance, por ejemplo, ya fuera un difusor o fuera una tobera, el balance es el mismo, solamente lo que cambia es que las velocidades van a ser diferentes. La tobera aumenta la velocidad, el difusor disminuye la velocidad. Entonces siempre se parte del balance general de energía. Entonces, término a término yo puedo ir cancelando de estas cantidades energéticas las cantidades que no están presentes en el sistema. Bueno, yo puedo cancelar potencia porque no existe trabajo en esta tobera. No se genera potencia ni se consume potencia. Voy a mantener cambio de energía cinética. Usualmente el cambio de energía potencial se desprecia porque casi siempre están a la misma altura. El flujo de entrada con el flujo de salida. Y el cambio de entalpía siempre se considera en todos los equipos. Esto porque puede haber un cambio de presión y por ende un cambio de temperatura. Entonces hay una cantidad de entalpía que entra y una cantidad de entalpía que sale. La cantidad de calor, dependiendo del tipo de sistema, se puede o no despreciar. Si nos dicen que es adiabático, bueno, podemos cancelar aquí con Q igual a 0. Si no se desprecian cantidades de calor, entonces el balance de energía en la tobera nos quedaría que la tasa de transferencia de calor va a ser igual al cambio de energía cinética por unidad de tiempo más el cambio de entalpía. Si fuera diabático, bueno, yo considero que la transferencia de calor es 0 y me quedan nada más estos dos términos. Usualmente en una tobera existe cambio de temperatura precisamente porque hubo un cambio de velocidad debido a un cambio de presión. Entonces yo tengo aquí al inicio una velocidad inicial, tengo una velocidad final. Este es el balance de energía en una tobera. Y depende del sistema. Yo puedo considerar o no transferencia de calor. Si se midió, por ejemplo, en el fenómeno físico, en la realidad, la cantidad de transferencia de calor, lo puedo considerar. Si no se tiene el dato, lo más sencillo es considerar adiabático o considerar una tobera o un difusor aislado, que no hay cantidad de calor que se transfiere. Este es el uso entonces del balance en un sistema abierto para una tobera. Aquí se agrupan para los siguientes equipos estos tres: turbinas, compresores y ventiladores, precisamente porque tienen una cantidad en común. Todos o generan potencia o consumen potencia.
Las turbinas generan potencia transformando la cantidad de entalpía de un vapor sobrecalentado generalmente en energía o trabajo mecánico. Los compresores consumen potencia y los ventiladores también consumen potencia. Entonces, la turbina es el único equipo que genera potencia por medio del movimiento rotatorio de un eje. En estos tres equipos el balance de energía es igual, lo que cambia es el sentido de W, el sentido de la potencia. Generalmente no hay cambio de energía potencial. Puede haber o no intercambio de calor. Puede haber cambio de energía cinética a velocidades altas. Y sí se consume o produce trabajo de eje. Entonces, en turbinas, compresores y ventiladores, vamos a plantearlo aquí igual. Si fuera una turbina, un compresor o un ventilador, cualquiera de los tres va a tener el mismo balance, con la diferencia que la turbina produce potencia y un compresor y un ventilador consume potencia. Entonces, bueno, ahí lo que varía es el signo del trabajo neto. Para la turbina debería de ser negativo porque solo hay potencia de salida. Y para un compresor y un ventilador debería ser positivo porque solo hay cantidad de potencia de entrada. Ok. Entonces, para simplificar el balance de energía en este sistema, sí es importante considerar siempre el término de potencia. Usualmente se considera diabático. Si no tienen el dato o no se sabe para ese equipo, pueden considerar adiabático, cancelamos la transferencia de calor. Casi siempre los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial son mucho más pequeños que el cambio de entalpía. Que en este caso, dependiendo de si es turbina, compresor o ventilador, ocurre un cambio drástico de estado. Por ejemplo, en una turbina casi siempre se alimenta vapor sobrecalentado a una temperatura alta y a una presión alta y sale a una temperatura más baja y una presión más baja. Por lo que casi siempre estos dos son mucho más pequeños que el cambio de entalpía. Aquí saldría como una mezcla, probablemente líquido más vapor saturado. Entonces, a grandes rasgos, el balance de energía en una turbina, un compresor y un ventilador, si es adiabático, básicamente la potencia generada equivale al cambio de entalpía. Esta sería la ecuación del balance de energía. Y ese cambio de entalpía lo calculamos como la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Tengo aquí definida una entalpía por unidad de tiempo y un valor de entalpía por unidad de tiempo. Ese es el balance de energía entonces en una turbina, un compresor o un ventilador. Bueno, otro tipo de equipos muy importante son los intercambiadores de calor. Obviamente aquí es muy importante la cantidad de calor transferido. Generalmente son sistemas que se utilizan para transferir calor de una corriente más caliente hacia una corriente más fría. Y casi siempre despreciamos cantidades de energía cinética, energía potencial, y no existe trabajo mecánico. Entonces, la única magnitud importante, además de la cantidad de calor, es el cambio de entalpía de las corrientes. Si planteamos el balance de energía en un intercambiador de calor, bueno, vamos a plantearlo así. Generalmente hay varios tipos de intercambiadores. Existen intercambiadores cuyo único objetivo es cambiar de fase, como un evaporador. Un evaporador cambia de fase un líquido hacia vapor. O el contrario, un condensador. Un condensador cambia de fase de un vapor hacia un líquido.
puede haber intercambiadores con cambio de fase únicamente con cambio de estado. Me refiero a un cambio solamente reflejándose en una cantidad de calor sensible. Cuando hay cambio de fase, recordemos que se llama calor latente. Entonces, bueno, voy a generalizar para un intercambiador de calor cualquiera. Hay un flujo másico de entrada, un flujo másico de salida. Se tiene una entalpía de entrada, una entalpía de salida inherente a los flujos. Esto a la temperatura T de entrada y a la presión P1 de entrada. Y H2 a la temperatura T2 y P2 de salida. En un intercambiador de calor nunca se produce trabajo mecánico y usualmente las cantidades de energía cinética y energía potencial se desprecian. Entonces son cero. El balance aquí me queda que la cantidad de calor transferido equivale al cambio de entalpía por unidad de tiempo. Ese cambio de entalpía por unidad de tiempo, bueno, se calcula como la entalpía del flujo H2 menos la entalpía del flujo H1. Dependiendo si yo estoy condensando o estoy evaporando, el calor entra o sale. En un evaporador se consume calor, se aumenta la temperatura del sistema y se produce vapor. Entonces hay consumo de calor. En un condensador hay que retirar calor, hay que enfriar un vapor para que se pueda condensar, para que cambie de fase. Entonces el signo del calor depende del tipo de sistema. Y usualmente este cambio de entalpía yo lo puedo determinar o con tablas o lo puedo determinar utilizando la ecuación general que me dice que ese cambio de entalpía es la integral de T1 y T2 de flujo másico por el Cp por diferencial temperatura. Y bueno, hay varios casos, como vimos anteriormente, el Cp puede ser función de temperatura o puede ser una constante. Entonces, esto para un intercambiador. Finalmente, otro tipo de sistemas abiertos suelen ser las válvulas de estrangulamiento. Una válvula de estrangulamiento comentamos que es un sistema que produce de manera deliberada una disminución de presión, una caída de presión en un fluido. Por ejemplo, aquí. Bueno, esta es una representación de una válvula de estrangulamiento. A la entrada de esta válvula yo tengo una presión 1, a la salida tengo una presión 2. Esta válvula con su accionador puede ser móvil. Genera una zona con alta turbulencia que dependiendo del régimen de este flujo, si es laminar o turbulento, bueno, hay un cambio de geometría súbito que hace que haya una caída de presión, disminuye la presión del sistema. Si disminuye la presión del sistema, bueno, hay un cambio de estado de saturación del mismo. Entonces, en este tipo de válvulas de estrangulamiento, el balance de energía sería el siguiente. Entonces, ya tengo aquí una válvula de estrangulamiento. Usualmente se consideran adiabáticas a menos que les digan lo contrario o que puedan medir directamente en el equipo la cantidad de calor transferido, pero usualmente no hay transferencia de calor, tampoco se genera potencia, los cambios de energía cinética y potencial se pueden despreciar. Entonces, en una válvula de estrangulamiento, el valor de entalpía del sistema permanece constante. Yo tengo aquí un flujo másico de entrada, un flujo másico de salida. A la entrada se tiene un valor H1 definido, a la salida un valor H2. Hay un cambio de presión, por lo que puede haber cambio de temperatura. Pero la clave es que como H2 menos H1 es igual a 0, yo puedo decir que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Esto se le llama un proceso isoentálpico, también llamado isentálpico, en donde la entalpía precisamente permanece constante. Entonces,
Usualmente, yo tengo definidas las condiciones a la entrada, puedo determinar entalpía, y con este mismo valor yo puedo interpolar para utilizar la entalpía H2, si yo conozco, por ejemplo, una presión de salida o una temperatura de salida. Entonces, usualmente este flujo tiene 2 grados de libertad. Entonces, tengo definido la entrada a su temperatura y presión. Con estos valores yo determino la entalpía de entrada, H1. Esta la hago igual a H2. Y con H2 y una presión o una temperatura yo podría tener especificadas también las propiedades de este sistema. Entonces, estos son algunos casos específicos de sistemas abiertos que suelen ser de mucha importancia en la industria. A lo largo de este curso vamos a ver más. Y son las cuestiones generales. Bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a resolver algunos ejercicios referentes a este tipo de sistemas.